Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy vamos a hablar lo que para mí es muy importante, el respeto. Y lo vamos a hacer con Juan José Gómez Matallana. Ustedes ya lo conocen perfectamente bien. Varias veces ha estado en nuestro programa, varias veces más, si Dios quiere, también lo tendremos aquí. Director, siendo un hombre tan joven, director del centro de día de aquí, de Sejín. Pero antes de preguntarle sobre el respeto, una pequeña anécdota. Juan Carlos Acosta, Santoto Acosta, fue campeón de América, goleador, un moreno inmenso. Nosotros lo trajimos a jugar al Caravaca hace ya muchos años. De Caravaca nos fuimos con él a Francia. Estuvo un año jugando en Francia, alternando nada más ni nada menos que con el delantero centro argentino Carlos Bianchi, que después dirigió hasta la selección argentina en el Paris Saint-Germain. Poca gente lo sabe, pero Santoto hizo una buena campaña allí hasta que volvió a España, contratado por el Burgos, estuvo allí un par de años, después estuvo en el Huelva, el Recreativo de Huelva, en fin, hasta que hoy en día Santoto Acosta está millonario, dueño de una fábrica de productos deportivos, sobre todo chándals, con su mote, apodo Santoto, que es la cara de él, lleva aquí adelante, con los bigotones que él usaba. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque no hace mucho, ya con 60 años arriba, viajó a Montevideo con su mamá cerca de 90. Entonces fueron a uno de los lugares emblemáticos de Montevideo, sobre la playa Ramírez, una playa preciosa. Allí hay un restaurante, el Rodelú, que también es muy conocido y reconocido en todo el Río de la Plata. Pues se acerca el camarero a preguntarles qué querían, y el camarero se dirige a Santoto y le dice: bueno, che, Moreno, dice, vos, dice, ¿qué querés comer? Y Santoto lo miró y le dijo: preguntale a mi madre primero. Dice: bueno, vieja, dice vos, dice, ¿qué tenés ganas de comer? ¿Qué tenés ganas de tener? Santoto se levantó, hizo parar a la madre y le dijo: lo que tenemos muchísimas ganas es de respeto, que es lo principal que debe tener una persona hacia los demás. Por eso, buenas noches. Después de esa anécdota del gran Santoto Acosta, ¿de qué hablamos al sentir hablar de la palabra respeto? Muchas gracias por la introducción, Milton, y encantado de volver a compartir mesa y palabra contigo. Cuando hablamos del respeto, yo creo que podríamos hacernos a la idea de que hablamos de tres cosas, ¿no? De un valor, de una virtud y de una actitud. Valor, ¿qué significa un valor en la vida de las personas? Un valor es un puerto al que dirigimos nuestra conducta, un dinamismo que nos mueve hacia ser de una manera concreta. El respeto lo podemos encajar dentro de la escalera de valores en la vida de las personas. Son orientaciones que dirigen toda nuestra vida. Hay personas que son respetuosas y hay personas que no son respetuosas, que tienen el valor de respeto como estandarte y como misión, y hay otras personas que por sus conductas,
por su manera de estar en el mundo, no son respetuosas, ¿no? También hablamos de virtud. Las personas en nuestro trayecto de vida podemos desarrollar virtudes. Parece que esta palabra está denostada, está minusvalorada en la sociedad, pero yo que convivo con personas mayores, las personas mayores son ejemplos muchas veces de virtudes. Las virtudes son actitudes de vida, son comportamientos, son formas de estar en la vida que se van purificando en el paso de los años, y hay personas que son virtuosamente respetuosas, ¿no? Y también es una actitud. Las actitudes son formas de ser, ¿no? La actitud comprende un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual, ¿no? Para tener el respeto como esa actitud, hemos de pensar, saber qué significa ser respetuoso, lo tengo que sentir, me tengo que ver haciendo de respetuoso y sentir que me encuentro cómodo, que para mí es una forma de ser que me facilita la vida con los demás y conmigo mismo, y eso lo hago conducta también, lo demuestro que soy respetuoso, ¿no? ¿Qué es respetar? Respetar, yo creo que es una voluntad de reconocerme a mí mismo y de reconocer al otro como un ser humano valioso, un ser humano con su dignidad, que le pertenece por el hecho de ser persona y que tiene su lugar único en el mundo igual que yo lo tengo. En ese ejercicio de reconocernos mutuamente como seres únicos, como seres sagrados y seres valiosos, yo me tengo que cultivar en la vida. Eso es el respeto, porque yo creo que todos los seres humanos que estamos en esta vida nos creemos a nosotros mismos como seres dignos de respeto. Por lo tanto, tengo que pensar también que el otro es un ser digno de respeto. Y ahora veremos por qué, ¿no? En esa multidireccionalidad que somos las personas. Y por contraste, ¿qué no es respeto? Pues no es respeto humillar, no es respeto ningunear, no es respeto tratar de coaccionar a los demás, no es respeto manipular a los demás, no es respeto no permitir que el otro desarrolle su propio proyecto de vida, no es respeto hacer oídos sordos a sus demandas como persona. Todo ese tipo de cosas que nos afectan en las relaciones con las personas, evidentemente por contraste, eso no son faltas de respeto. Ahora, Juanjo, vivimos, todos lo sabemos, en un mundo cruel, demasiado cruel. Entonces, yo te preguntaría, ¿por qué nosotros vivimos en un mundo donde prácticamente el respeto y la intolerancia, por sobre todas las cosas, cunden sobre todo lo demás? Sí, evidentemente uno pone un telediario o lee un periódico y se da cuenta que el respeto no opera a su ancha en el mundo, sino, por desgracia, muchas veces la falta de respeto. ¿Por qué esto sucede así en la sociedad? Yo creo que una parte es el egoísmo, ¿no? Yo creo que nacemos seres formando parte de una vida maravillosa. Yo creo que todos somos engendrados del mismo útero en la vida, pero conforme vamos creciendo como seres humanos, esa esencia básica que todos experimentamos de pequeños, nuestro hogar único, es el amor, es la aceptación de la vida, es la esencia, la ternura, el cariño que recibimos de nuestros padres. Esa es la casa común de todas las personas, la alegría de ser personas. Conforme vamos haciéndonos mayores, nos vamos generando un ego, un personaje en base a una cultura muchas veces competitiva, en el que lo que parece que se prima es ser el primero, llevar siempre la razón, creer que yo tengo la verdad, creer que yo tengo más motivos para pensar así como pienso que el otro, que está equivocado. Nos vamos cultivando en esa cultura un poquito de la separación, de la división, del ver quién llega primero en la vida, quién sobresale más, quién aparenta que tiene más razón, que es más erudito, que es más inteligente. Claro, en esa carrera alocada, ahí generamos un mundo de faltas de respeto, porque claro, yo me tengo que imponer al otro, yo tengo que sobresalir. Mi criterio tiene que quedar claro que es el más importante en esta discusión o en esta dificultad en el trabajo con mis compañeros de trabajo o en medio de la pareja. Vivimos en esa cultura competitiva, ¿no? También estamos cayendo mucho en los fanatismos, en la polarización social.
¿Mm? Parece que por opinar sobre un tema concreto, tú eres de estos y no eres de los míos, ¿no? Enseguida generamos etiquetas a nivel social y a nivel interpersonal. Claro, si yo funciono con etiquetas, para mí lo del otro me va a resultar más como mi enemigo, mi adversario, un contrincante, que un compañero de viaje en la sociedad. ¿Mm? Y eso sucede también muchas veces porque vivimos en nuestra propia inseguridad. Cuando yo me siento inseguro, lo que tiendo a hacer una maniobra a la defensiva, de tratar de reaccionar y de contraatacar en base a mi inseguridad de lo que el otro me está diciendo, y ahí se genera también fricciones y faltas de respeto. Ahora, evidentemente, Juanjo, todos sabemos que todo efecto tiene una causa que lo provoca. Si salgo a la calle sin paraguas y está lloviendo mucho, evidentemente me voy a empapar. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde te parece a vos que se genera esa falta de respeto? Evidentemente, como todos los mecanismos que vemos estructurados en la sociedad no genera de por sí estructuras faltas de respeto, estructuras egoístas, competitivas, sino que es el origen de todo está en el interior, en el corazón de cada persona, ¿vale? Si vivimos en un mundo de falta de respeto es porque yo desde mí mismo ya he generado una forma de estar en la vida de falta de respeto. Yo creo que todos tenemos dentro un mecanismo, una voz interior con la que convivimos diariamente. Y en la medida en que tenemos contacto con nosotros mismos, vamos a tener cada día más conocimiento de cómo es esa voz interior con la que yo convivo permanentemente. Si yo genero esa voz en mi interior, una voz tóxica, una voz que más que apoyarme en la vida, que reconocerme como persona valiosa, yo me genero una voz tóxica, una voz dañina, una voz que incluso me falta respeto hacia mí mismo, con la que convivo de forma dividida y de forma conflictiva conmigo mismo, dentro de mí, porque me cuesta aceptar las cosas que pienso, me cuesta aceptar determinadas cosas de mi personalidad, me cuesta aceptar cuando cometo un error, me cuesta aceptar que no siempre estoy a la altura de las circunstancias, y me genero una voz interior dañina, tóxica, recriminatoria, juzgadora de mí mismo, que me falta el respeto a mí mismo y me insulto a mí mismo por dentro. Lo más normal, lo más consecuente es que yo genere falta de respeto a mi alrededor. Por lo tanto, yo creo que el ámbito básico, el epicentro de las faltas de respeto entre nosotros, en comunidad, en convivencia, se generan por esa voz interior, por esa falta de respeto hacia mí mismo, hacia mi propio proyecto personal, ¿no? Evidentemente, si yo no convivo bien conmigo mismo, si yo no respeto mi incongruencia, mis faltas de coherencia, mis debilidades, ¿cómo voy a tolerar las de las personas con las que vivo en casa? Y claro, ya ahí generamos actitudes y dinamismos en casa que son faltos de respeto. Y cuando nos faltamos al respeto en el hogar, ahí tenemos 4 o 5 miembros que se están educando en una falta de respeto en el hogar. Y eso es extensivo a la sociedad. Después mis hijos van a salir a la sociedad y la falta de respeto que han visto en casa la van a llevar a sus relaciones en la sociedad. A eso iba, Juanjo. Iba a de que dentro de la sociedad, evidentemente, en mi concepto y en la de la mayoría de la gente, lo que más debemos de cuidar son los niños, porque los niños repiten todo aquello que los mayores hacen. Entonces, si los niños están viviendo constantemente en un ambiente así, de falta de respeto entre sus padres, sus conocidos, sus amigos, ¿cómo repercute esto entonces en el futuro de los niños? Lo has dicho muy bien, Milton. Los niños no aprenden por lo que les decimos, por los sermones que les echamos, sino por cómo nos ven vivir, ¿no? Y aquí tenemos que hacer un ejercicio de autorresponsabilidad en las casas, ¿no? Porque yo analizo mi vida familiar y en determinados momentos que hemos sufrido conflictos, que hemos tenido que reajustar el funcionamiento familiar, hay que analizar cómo hemos realizado, digamos, las reuniones familiares, cómo hemos resuelto cuando ha habido un conflicto en casa, cómo nos hemos hablado, cómo hemos sido capaces de acoger el mundo interior de cada persona, las razones que exponía cada persona,
cómo se han dirimido las dificultades dentro de la casa, ¿no? Si a los pequeños les hemos dejado expresarse o no expresar su forma de pensar, sus discrepancias, y cómo reajustamos la vida familiar cuando tú piensas como piensas y yo pienso como pienso. Vivir en familia no es pensar todo igual. La riqueza de convivir en familia es, siendo diferentes, saber generar una convivencia que sea saludable, rica, respetuosa, que lo que haga sea fomentar todas las personas de la casa, no mermarlas. Eso, nuestra historia familiar, cada familia yo invito a que lo hiciera, ¿no? ¿Cómo es nuestra forma de resolver nuestras diferencias? ¿Cómo son nuestras formas de ponernos de acuerdo o en desacuerdo? ¿Cómo generamos la expresión de mis propios derechos, de mis propias demandas? Y cómo algunas veces los padres, en nuestro rol de educar, lo que hacemos es imponer nuestras formas de vista. Algunas veces hemos impuesto. También por debilidad nuestra, porque algunas veces cuando nos vemos, entre comillas, acorralados con los hijos, nuestras maniobras son a la defensiva y son atacantes y son dañinas para nuestros hijos. En ese sentido, generar humildad como educadores y como gestores de nuestra vida familiar, y tener la capacidad también de pedir perdón, de sanar las heridas que hayamos generado en nuestro entorno familiar por nuestras carencias también a la hora de generar respeto en nuestras casas. Juanjo, en tu concepto entonces, ¿dónde ha de nacer y puede cultivarse entonces el respeto por los demás? Digamos, por decirlo así, en todas las categorías humanas. Claro, recuperamos un poquito la idea que hemos lanzado antes. Tenemos la solución mágica para generar una sociedad de respeto, y es la vía del autoconocimiento, del entrar dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón, y ver la complejidad, la maravilla que somos cada uno, y lo que le demandamos a los demás, que es que reconozcan, que valoren, que aprecien toda la riqueza que yo soy por dentro. Pero ese respeto no lo puedo demandar de fuera para adentro, me lo tengo que generar yo a mí mismo desde dentro. Qué bonito que es convivir entre mi grandeza y mis miserias con el regalo que ha hecho la vida conmigo de forma única. No va a haber otro Juanjo, no va a haber otro Milton nunca, ni lo ha habido ni lo habrá. Qué bonito que es concederle a cada persona su lugar único en el mundo, su propia manera de equivocarse, de cometer errores, sus propias incongruencias, ¿no? Y eso, donde primero lo tenemos que hacer, es nosotros con nosotros mismos. Yo les digo a los mayores siempre, al finalizar cada semana, que en los viernes, al despedirnos, hasta el lunes, que se hagan el amor a sí mismos. Una frase que puede ser provocadora, ¿no? Pero es la única manera de generar vida para mí, felicidad para mí, plenitud para mí, y desde ahí extenderla para que sean los demás. Si yo tengo un poquito de contacto con mi riqueza interior, con lo que la vida ha obrado en mí como ser humano, si yo tengo un poquito de delicadeza para estar conmigo a veces en ratos en silencio, para hacer como tú has hecho, leerte un libro de autoconocimiento, te guste más o te guste menos lo que encuentras dentro de ti, pero tenerte esa paciencia, esa escucha, esa delicadeza contigo mismo, cuando te empieces a amar a ti mismo, vas a ser una persona que va a amar a los demás. Pero la casa no puede empezar por el tejado, ha de empezar por unos buenos cimientos. Y los cimientos del respeto son que yo me respete, precisamente cuando más lo necesite. Y cuando más lo necesite voy a ser cuando cometa los errores más gordos, cuando esté más débil, cuando esté más sufriente, cuando no me gusta lo que veo en mi corazón, ahí me hago más falta todavía. Ahí he de empezar el respeto fundamental. Porque si no acepto esas bajezas en mí, ¿cómo las voy a tolerar y las voy a respetar en los demás? Juanjo, la siembra debe ser siempre muy buena para después recoger buenos productos. Entonces, ¿cómo demostrar el ser humano y sembrar para generar respeto, no solo en nuestro entorno, sino en todo el mundo? Te voy a decir 4 palabras, Milton: mirada,
Escucha, palabra y tacto. Son como los sentidos del respeto. Mirada. Tanto la mirada hacia mí como me miro yo. Me miro con profundidad. Me miro con tristeza. Me miro con respeto. Me miro con aceptación o me miro al contrario. Si yo tengo la mirada ampliada, la mirada profunda hacia mí mismo, yo voy a utilizar mi mirada de forma respetuosa hacia ti, Milton. La mirada fundamental, que cultivemos una mirada acogedora, una mirada amplia hacia el otro, una mirada que sabe ver, respetar al otro que está en su proceso, que está en su momento de vida, que está sintiendo lo que está sintiendo, que lleva una mochila concreta en la vida, a través de la mirada. ¿Cómo utilizamos la mirada? Porque hay miradas que matan, hay miradas que dividen, hay miradas que juzgan, hay miradas que atacan, que enamoran, miradas que enamoran, miradas que acogen, miradas que atrapan, miradas que reconocen. Qué potente la herramienta de la mirada para generar respeto o no respeto, ¿no? Cómo miramos así con recelo a veces determinadas conductas o determinadas personas que yo las etiqueto ya, ¿no? La mirada es fundamental. Tenemos lo que hablamos en el anterior programa, las dos antenas conectadas al corazón. Escuchar. Cuando me escucho a mí mismo, ¿cómo me escucho? ¿Cómo me acojo? ¿Cómo me valido mis sentimientos? Y por lo tanto, si tengo bien dirigidas esas dos orejas hacia mí, ¿cómo las dirijo hacia los demás también? A través de la escucha, ¿no? Yo no tengo el derecho ni el poder de juzgar a otro según lo que me diga. Es acogerlo, es su mundo, son sus luchas, son sus significados, son sus pensamientos. Me enriquezco si yo soy capaz de abrir las dos orejas al mundo del otro. La palabra, ¿cómo utilizo la palabra? Vivimos en un mundo muy ruidoso, de muchas palabras, de mucho decir. Pero la palabra también puede ser una bala, puede ser una bola de cañón, o puede ser una caricia, puede ser un reconocimiento, puede ser un estímulo, puede ser poesía, una palabra. Y también utilizar la palabra para callarnos. Eso es respetar también al otro. Si generáramos más silencio para dejar al otro que sea lo que ya es. La palabra, fundamental para generar respeto. Y el tacto. Cómo utilizamos las manos. Hay una virtud maravillosa que sobre todo desarrollan las personas mayores y los niños. En medio de los adultos nos olvidamos, la ternura. ¿Qué imágenes, qué comportamientos de ternura, de acaricia hacia las personas, sobre todo cuando se sienten más frágiles y débiles, ¿no? Hoy que generamos en la sociedad tantos dinamismos de exclusión hacia determinados colectivos que se ven como excluidos, extraídos de la sociedad. Si lo que debemos de generar ahí son manos abiertas de ternura que sepan acariciar, sobre todo cuando el ser humano está más herido. Así es que esas 4 palabras me parecen fundamentales para sembrar respeto. Ahora, Juanjo, una duda existencial que tengo desde hace tiempo. Una persona conocida, resulta que vino alguien y le faltó el respeto de una manera totalmente desmedida. Entonces esta persona a la que le faltaron el respeto le cayó a golpes de tal manera al irrespetuoso que el irrespetuoso terminó 3 meses internado en un hospital. ¿Hizo bien, mi amigo? Pues fíjate, Milton, te agradezco que me lances este dardo caliente, porque te tengo que decir una buena noticia. Nadie tiene tanto poder en la tierra, ningún ser humano tiene tanto poder, si nosotros no queremos, de que nos falten al respeto hasta nuestro valor y nuestra esencia y nuestra dignidad básica. ¿Con esto qué quiero decir? Que nosotros, es verdad que a veces nos sentimos heridos, nos sentimos atacados, nos sentimos que nos faltan al respeto. Pero en la medida en que la persona madura en su propio valor, en su propia dignidad, en su propio ser, en su propia esencia, tengo que decirle a todo el que nos está escuchando que esa esencia, ese tesoro, esa piedra preciosa que cada uno es, no puede ser maltratada por nadie de fuera. Eso es inalterable, eso es valioso y no es susceptible de que nadie sea capaz de herir eso.
pero sí es verdad que somos seres humanos frágiles y débiles también. Entonces, todos hemos pasado por situaciones en las que nos hemos sentido humillados, vejados, ninguneados. ¿Qué genera en nosotros eso? El enfado, la ira, la violencia, el salir al contraataque. Y en eso, pues nos tenemos que reconocer que a veces, al sentirnos heridos en ese sentido, ¿qué hace una presa cuando se siente herida? Genera el ataque. Claro, cuando generamos el ataque, creo que nos ponemos al nivel del que nos ha provocado la falta de respeto. Entramos en su dinámica. Él ha mandado, con su falta de respeto, en mi reacción. Ahí yo entiendo que nos hemos desempoderado de nuestra capacidad de haber gestionado mejor esa falta de respeto. Eso no es tan fácil, porque con la sangre caliente tendemos a reaccionar. Pero sí es verdad que tenemos que cultivarnos en nuestra capacidad de decir, bueno, yo he recibido este ataque. ¿Cómo es la mejor defensa? Por supuesto, no responderle con la misma arma de falta de respeto, sino saber marcar nuestros límites y nuestra forma de pensar sin herir, sin atacar. Ahora, de todas maneras, entre comillas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para defendernos, repito, entre comillas, de un ataque de ese tipo? Pues interesante pregunta, Milton, y difícil porque es verdad que nuestros mecanismos nos ayudan, nos llevan a reaccionar, ante el estímulo reaccionar, ¿no? Pero ahí sí es verdad que hemos de cultivarnos en nuestra capacidad de mantenernos firmes. El más fuerte no es el que reacciona y golpea más fuerte, el más fuerte es el que es capaz de frenarse, de ver que el ataque que hemos sufrido de falta de respeto tiene más que ver con el otro que conmigo mismo. O sea, si tuviéramos esa capacidad durante unos segundos, cuando recibimos una falta de respeto, de ver desde dónde el otro me está atacando, humillando, pisando, si tuviera esa capacidad de frenarme un poco, ahí adquiriríamos una fortaleza y un poder impresionante. ¿Y qué nos toca hacer después de esa gestión? Expresar al otro con un mensaje personal mío, a mí, esa expresión, esa conducta que has tenido, esa forma de dirigirte hacia mí me ha supuesto que me he sentido atacado, me he sentido excluido, me he sentido pisado, me he sentido ninguneado por ti. Me has generado eso. Te pediría, por favor, que pensaras por qué te has comportado conmigo de esa manera, ¿no? O sea, generar mensajes, generar esa asertividad tan necesaria. La asertividad es una técnica muy necesaria en la vida, que significa expresar mis estados anímicos, mis pensamientos, mis principios, mis valores, de una forma personal, como parte de mi expresión como persona, sin invadir la del otro. Yo a ti no te he atacado. ¿Por qué te has dirigido a mí de esa manera? Yo pienso de esta manera. Y por pensar de esta manera tú no tienes el derecho a intentar imponerme tu forma de criterio. Si tuviéramos esa capacidad de mantenernos en nuestro centro, con lo difícil que es eso, y yo lo digo en voz alta, que yo a veces no soy capaz de mantenerme ahí en ese centro, en esa esencia, en lo que yo significo, en que no me puede herir nadie hasta donde yo quiera ser herido. O sea, si fuéramos lo suficientemente maduros y profundos para mantenernos ahí, muchos conflictos terminarían de otra manera. Generaríamos y sembraríamos una sociedad más respetuosa. Ahora, Juanjo, hay muchísima gente en este mundo, y es una pena, que se ningunea a sí mismo. Es una persona a la que los demás de pronto le faltan el respeto, no es porque se lo merezca, porque nadie se lo merece, pero no busca de salir de ese círculo donde está encerrado, donde piensa que merece ser ninguneado, ser apartado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Decirle a esa persona qué debe hacer para sentirse digna de ser respetada. Qué interesante y qué verdad lo que dicen, ¿no? Hay muchas personas, cuando nacemos todos, evidentemente venimos con un pack humano dentro valiosísimo, ¿no? Todos los seres humanos tenemos nuestro sitio único y valioso en la vida, ¿no? Pero sí es verdad que en base a las relaciones, a las primeras relaciones, los primeros años dicen que son muy importantes a nivel de psicología evolutiva, de
¿Qué es lo que cómo nos hablan nuestros padres? ¿Cómo nos hablan nuestros primeros amigos? Porque si desde casa, por ejemplo, los mensajes algunas veces de forma inconsciente que recibimos de nuestros padres son: eres un desordenado, siempre te equivocas, no eres como tu hermano, tienes menos capacidades que no sé qué, te has vuelto a equivocar, eres un vago, eres un desordenado, estás viviendo de forma absurda, eres un débil. Si vamos recibiendo ese tipo de mensajes desde niños, eso es doloroso y eso constituye nuestra mochila, porque las personas para nosotros más importantes que nos acogen en la vida y son nuestro primer hogar son nuestros padres. Si nuestros padres han sido personas que, dentro de que nos han querido con locura, nos han ido lanzando esos pequeños mensajes cuando nos hemos equivocado, cuando no hemos estado a la altura, cuando hemos cometido alguna travesura, eso se queda guardado ahí en la memoria anímica, en la memoria emocional y sentimental de la vida, ¿no? Después viene el cole. En el colegio, algunas veces etiquetamos o colocamos a los niños según sus capacidades intelectuales. Y entonces unos niños que son de 10 son muy valiosos, tienen mucho refuerzo, y hay otros niños que van de 6, que van de 7, que suspenden, que ahí el mensaje que se les lanza algunas veces desde la educación es: tú vas en el vagón de cola, tú no vales para esto. Hay otros niños que son más capacitados que tú te vas a tener que conformar con las migajas, ¿no? Eso va creando estructuras también de debilitamiento con uno mismo. Y eso constituye personalidades que, si no reconectamos con nuestra propia valía, con nuestra propia dignidad, ahí hay personas que evidentemente llevan un surco como autodebilitado y viven con ellas mismas faltas de respeto con ellas mismas. Muy bien, Juanjo, vamos a la última pregunta de esta primera parte de la entrevista, en la que se me ocurre preguntarte qué influencia el mundo avanza y avanza y avanza a pasos agigantados, pero qué influencia han tenido, tienen y tendrán las nuevas tecnologías y las redes sociales en el respeto entre las personas. Sí, evidentemente no podemos obviar que vivimos en un mundo, en una nueva forma de ser mundo. Tenemos un nuevo continente, se dice, un continente en el que estamos viviendo todos los seres humanos del planeta, que es la red de Internet, que es las nuevas tecnologías. ¿Y qué pasa? Nosotros, en nuestra forma de utilizar Internet, vamos generando como un personaje digital, el famoso algoritmo que se dice, ¿no? Entonces, en función de que si yo conecto con una determinada noticia, con un determinado vídeo en el que se habla sobre cualquier realidad del mundo, a mí ese algoritmo que se va construyendo, esa personalidad, me va sugiriendo vídeos, me va sugiriendo noticias, me va haciendo meterme solamente en una determinada corriente de pensamiento, en un pensamiento único, reforzándome en lo que yo consulté hace 2 días. El mundo se me va empequeñeciendo. Fíjate, es una paradoja que las nuevas tecnologías, por un lado, parece que son una posibilidad infinita de acceso ilimitado a cualquier realidad del mundo, pero en concreto, con la forma de utilizar yo el Internet, me voy empequeñeciendo mi mundo, porque los vídeos que yo consulto, por ejemplo, consulto un vídeo sobre violencia de género, de una determinada ideología, pues los vídeos que me va a sugerir Internet en los próximos días van a ser de ese mismo pensamiento. ¿Y qué voy a hacer si yo veo 20 vídeos que opinan de una realidad concreta de una forma única? Pues que mi forma de pensar se va a ir como cerrándose a una sola forma de pensamiento. Y entonces tenemos en la sociedad grupos que siguen una línea, siguen otra y siguen otra. Una sociedad polarizada, una sociedad de fanatismo a veces, una sociedad en la que otro que piensa distinto que yo en un tema, enseguida con ese no quiero ni hablar, no me puedo entender, porque no somos capaces de escuchar las razones del otro, de ver el otro por qué piensa así. No quiere decir que yo termine pensando como el otro, pero sí permitir, sí tratar de comprender en algo por qué el otro piensa así y por qué, y dar mis razones también de por qué yo pienso así. Pero tenemos que tener cuidado, porque consultar solamente una forma de ver la vida, estar mirando siempre la vida por el mismo agujero, nos puede llevar a fanatizarnos y perdernos la riqueza que supone poner en común
distintas formas de ver la vida, porque la vida se ve más completa no solamente por mis dos ojos, sino ver en algo la vida como tú la ves, y a mí me enriquece, Milton. Muy bien, madridistas y culés abrazados en el Camp Nou. Esta primera parte, entonces, ha sido muy jugosa, gracias a lo que nos ha aportado Juanjo. Apenas unos minutos y seguimos con la segunda parte de nuestra entrevista.